2 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a otro programa de Matices, el último de la semana. Hoy entramos un poquito tarde porque estábamos escuchando el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruikshank, pero ya hemos arrancado oficialmente entonces con el análisis de lo que ha sido esta jornada de 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, y por eso permítanme presentarle a los analistas que me acompañan esta tarde en Matices. Nada más voy a ver si ya están los tres conmigo. Emanuel, porfa, si nos pueden ponchar, ahí están ustedes conmigo. Entonces voy a empezarlos a presentar. Don Sergio Araya, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, esta vez a Matices. A todas y a todos los que nos están sintonizando en este momento en Matices. Muchas gracias, Sergio. También está don Belisario Solano, exdiputado de la República. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Sí, buenas tardes, un gusto de saludarles y ya estamos aquí disponibles para conversar. Y don Alex Ibaja, exdiputado también de la República. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias por el honor de participar en su programa, Randall. Saludos a la audiencia. Aquí aprendiendo. Cada 1 de mayo aprendemos a quienes nos gusta el entorno legislativo. Ahorita hablamos del cisma horrible en el PUSC y del capítulo de la Casa de las Flores del Republicano. Pero antes de eso, permítanme preguntarles sobre un balance general de la jornada. Voy a empezar con don Belisario. ¿Qué le ha parecido la jornada de este 1 de mayo, la elección del nuevo directorio legislativo, que lo adelantábamos casi hora y media antes de que se diera la elección, don Belisario? Bien, sí, efectivamente hasta las 12:15 más o menos, todo iba conforme a lo que estaba claramente negociado, establecido desde días. El acuerdo que faltaba en horas de la mañana ya se había suscrito, había trascendido. Lo que pasó en la tarde y noche y madrugada de hoy, como siempre ocurre, las vísperas y las madrugadas del 1 de mayo, marcó un poquito, tamizó un poquito lo que se iba a presentar en el Museo de los Niños y o en el Auditorio Nacional, y generó tal vez una exhibición amplia de la crisis interna del Partido Unidad Social Cristiana, en donde, abogando por un directorio netamente de oposición, obtenido el objetivo, que era que no estuviera el PAC dentro del directorio, generó la gran disyuntiva de qué hacer con la candidatura a la presidencia que ya se había exhibido. Y al final, bueno, los arrebatos finales que se dieron, que eran como ya un poquito más de la nota histriónica de algunos y las ganas de protagonismo de otros, manchando, diría yo, al final una jornada que se veía muy simple, muy fácil, muy sencilla para terminar incluso antes de las 12 del día. Claro, porque de hecho después de que se da la elección completa del directorio, el diputado Pablo Heriberto Abarca convoca a la prensa, habla de negociaciones debajo de la mesa de parte de 3 de sus compañeros, que incluso los invita a salir del Partido de Unidad Social Cristiana. Inmediatamente le pedimos la reacción a doña María Vita Monge y dice: es que Pablo está haciendo un berrinche porque es un mal perdedor. Esto entre nada más y nada menos que compañeros de fracción. Don Alex Ibaja, ¿qué le ha parecido a usted, don Alex, la jornada de este 1 de mayo que nos deja don Eduardo Cruikshank como presidente de la Asamblea Legislativa? Nos deja efectivamente un directorio de oposición, pero sin el PUSC más duro, porque ahí está doña María Vita, que parece más, según algunos de sus compañeros, diputada del PAC. Don Alex. Buenas tardes. Miren, recuerdo las palabras del nuevo jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. El partido, la bancada de gobierno, trabaja para ser parte del acuerdo. Y en ese trabajo hay que decir que la labor de la fracción de gobierno del día de hoy es impecable. ¿Por qué? Es parte del acuerdo. Ese acuerdo les permite una comunicación fluida entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Tienen un manejo táctico realmente admirable. No postular
a ningún miembro de su bancada en los 3 puestos propietarios del directorio, abre espacios para que puedan colocar a la diputada Monge del Partido Unidad Social Cristiana en la segunda secretaría, y eso hace lucir un directorio de oposición, pero que en el corazón, en la médula ósea del acuerdo político, está operando el Partido Acción Ciudadana. Y esto además es ratificado por el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, que ya tiene varios días de autocalificarse como el candidato del continuismo. El continuismo es el acuerdo político del Partido Acción Ciudadana, del Partido Liberación Nacional y del Partido Restauración Nacional. El resto de la conformación del directorio son movimientos tácticos que pretenden acercarse a un número clave en la conducción a partir del próximo jueves del Parlamento, que es que se requieren 38 diputados para mover la agenda y para poder votar proyectos claves, como por ejemplo el crédito pendiente de trámite denominado el crédito para la descarbonización, que ahora va a ser un empréstito para apoyo presupuestario. Y entonces yo destaco muy bien la labor del gobierno. Obviamente Liberación Nacional sigue en el acuerdo, sigue cumpliendo, jugando un papel de gobernabilidad en el Parlamento. Restauración Nacional se mueve muy bien, apoyado por Acción Ciudadana en estos últimos días, para que no ceda en su pretensión de la presidencia legislativa, y que lo han logrado. Así que creo que es si hablamos de qué es ganador, el acuerdo de 3 bancadas, pero quien más gana en esto es la fracción de gobierno. Me parece, como lo está manifestando en este momento el nuevo ministro de la Presidencia en redes sociales, que para él es la mejor bienvenida que puede tener para iniciar su trabajo en el Parlamento. Sí, es muy curioso porque, de hecho, a nivel legislativo, el Poder Ejecutivo se ha manejado así durante el último año. Es decir, el gran defensor del plan fiscal, por ejemplo, no fue el gobierno, fue don Carlos Ricardo Benavides. Los impulsores de la ley que regula huelgas venían del Partido de Liberación Nacional, y todos eran objetivos políticos también del Poder Ejecutivo, donde también mueve sus fichas tácticamente, ausente de la foto principal, pero como dice don Alex Sergio, es el operador político detrás de estos acuerdos, indudablemente. Sí, bueno, justamente escuchándolos y reflexionaba sobre cómo el PAC ha ido madurando políticamente, y ya podemos hablar de que es un partido totalmente, y aclaro lo que voy a decir, totalmente tradicional, porque ya entró en la dinámica del juego político, de la dinámica parlamentaria, ya entiende cómo tienen que jugarse estos escenarios estratégica y tácticamente, es consciente, porque lo decíamos en la mañana, que su peso político en número de curules no le da para maniobrar libremente como quisiera, que requiere justamente de estas alianzas, de estas articulaciones, que además tiene un doble compromiso porque es la voz del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, y es consciente de que necesariamente requería del principal aliado que podría haber alcanzado, que era la primera minoría, que es Liberación Nacional. Liberación Nacional sigue siendo, y en esta tercera legislatura lo evidenció, el elector, el que inclina la balanza. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor cantidad de diputados, y porque además es el que, con todo y sus escaramuzas internas, muestra un poco más de disciplina partidaria. Rara vez hemos observado en estas 3 legislaturas, salvo tal vez ahí un par de declaraciones de 1 o 2 diputados, evidentes fisuras que probablemente, y que de hecho las tienen, y probablemente por eso es que hoy esa política del continuismo cambió de cara, aunque no de enfoque y no de idea. Pero más allá de eso, a la hora de la praxis política, muestran esa unidad, esa capacidad de mantenerse alineados, por decirlo así.
Evidentemente el PAC es para mi gusto, el gran ganador, el Ejecutivo es el gran ganador, porque no solamente están dispuestos a sacrificar puestos en el directorio, proyectándole a la ciudadanía la sensación de que lo que importa para ellos no es posar en esa fotografía, sino más bien empujar una agenda, conseguir esos apoyos que bien señalaba Alex, van a ser muy necesarios, especialmente por algunos temas sensibles. Y bueno, si usted repasa el bloque que se construyó para la conformación del actual directorio, creo que solo don Carlos Avendaño fue el que tuvo la menor cantidad de votos, digamos, sin quitando los blancos y los nulos, que no hubo blancos, cerca de 34, pero todos se manejaron en un promedio de 35, 36 votos. Eso, pues prácticamente están a punto de concretar los acuerdos necesarios con 2 o 3 votos que por ahí pellizquen en temas que sean de interés de aquellos otros diputados que en esta ocasión no acuerparon el directorio, pero que sí les interesa empujar algunas de estas temáticas. Entonces, me parece que efectivamente sale ganando el PAC, sale ganando por supuesto Liberación, que muestra que sigue siendo ese actor clave en el plenario, en la Asamblea Legislativa, y Restauración Nacional, que de alguna forma con su estilo heredado de don Carlos Avendaño, de saber negociar, de saber articular, de no generar una oposición por oponerse, recalcitrante, dura, consigue réditos, que en el caso de Restauración, que tiene un norte de mira, tal vez menos ambicioso al que pueden tener Liberación Nacional o la misma Acción Ciudadana, el estar en esta foto sí es muy útil simbólicamente para demostrar que tienen esa capacidad de llegar a acuerdos y de que son, vamos a plantearlo así, un buen partido bisagra, en el entendido de que saben acomodarse a las circunstancias para tratar de alcanzar escenarios de gobernabilidad en una Asamblea Legislativa de la que ellos formen parte. Y de paso, poniendo en evidencia a su antítesis, que viene a ser los diputados independientes de Nueva República, que muestran todo lo opuesto, que muestran que son una oposición que de cara a la ciudadanía pareciera que lo único que importa es oponerse per se. Y en una coyuntura como la actual, con esta crisis que hoy vive la humanidad y el país, esa imagen les desfavorece muchísimo, porque justamente la idea dominante es que todos tenemos que estar articulados, que todos tenemos que cerrar filas en torno a una agenda que sea de beneficio para salir lo más pronto posible de esta crisis. Yo decía esta mañana, le llamaba un viejo zorro de la política, don Carlos Avendaño, en el buen sentido de la palabra. Y don Alex, quisiera poner esto sobre el tapete. Los diputados independientes, Nueva República, hasta la semana pasada, tenían exactamente la misma cantidad de diputados que de Restauración Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A mi gusto, Carlos Avendaño. Es decir, una persona que logra operar políticamente, que logra llegar a negociaciones con una enorme experiencia política y que pareciera entonces que pesa muchísimo más el apoyo de Restauración Nacional en una negociación que el apoyo de los independientes autoidentificados como Nueva República. Don Alex, ¿usted qué piensa de esto? Todo el bagaje político de don Carlos Avendaño fue puesto a prueba el día de hoy. Hoy sí ha logrado un éxito político el Partido Restauración Nacional muy significativo. ¿Por qué? Porque coloca primero al primer afrodescendiente en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ese es un dato histórico importante, digno de resaltar. Es el primer afrodescendiente de un partido evangélico que logra la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es un diputado electo por la provincia de Limón, una de las provincias con más retos, con más necesidades, con más urgencia de atención. Y bueno, es que lo ha hecho muy bien, don Carlos. Esa señal que mandó un día antes de la encerrona de Liberación Nacional para decidir si postulaban o no candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, una señal muy oportuna, ¿verdad? Diciendo, Restauración no vota para la presidencia el 1 de mayo. Y empezó a circular en corrillos legislativos con mucho peso que dentro de los acuerdos a que se llegaron hace un año está el compromiso de que Restauración ocuparía la presidencia de la Asamblea Legislativa este año. Y lo supo mover don Carlos brillantemente en el momento oportuno para que le permitiera además al partido Acción Ciudadana acoplarse
a esa propuesta. Hace 6 meses uno describía lo que pasó en las últimas 72 horas y creo que ningún costarricense nos hubiera creído que Restauración Nacional tuviera de alter ego a la fracción de gobierno, cuidando que se cumpliera el compromiso, ¿verdad? Buscando el pacto de gobernabilidad, haciendo el desgaste. Si esto fuera ciclismo, el peón que coloca al líder de la etapa para que pueda ganar. Entonces, don Carlos Avendaño mostró toda su capacidad, toda su experiencia. Él cuando ha sido diputado en anteriores ocasiones, siempre ha sabido negociar con el gobierno de turno y ahora lo hace brillantemente, pero reconociendo la madurez política que acaba de señalar don Sergio. Clave. La madurez política que muestra la bancada de gobierno ya es de primer nivel. Ha sabido colocarse, ubicarse, mover las fichas de una forma correcta. Y bueno, Liberación Nacional, sin miedo, de frente, ahora asume un nuevo papel: cogobernar el Parlamento. Y lo dice sin ambajes el expresidente legislativo Carlos Ricardo Benavides. Voy a hacer me pongo a la orden, soy el inmediato colaborador del nuevo directorio. ¿Por qué? Porque él sabe que el papel de Liberación, por primera vez en 3 años, recordemos que en el primer año estaba la supramayoría, la supermayoría, las 4 bancadas grandes que representaban 50 votos. En el segundo año se desprende la unidad, empiezan los problemas con Restauración y entonces Liberación conduce, entonces no se le puede decir que cogobierna el Parlamento. Hoy Liberación sí cogobierna el Parlamento, porque ahora es el inmediato colaborador del diputado Crucha y de la bancada de gobierno en la construcción de acuerdos en el Parlamento. Y ya la posición es distinta. En un momento en donde las decisiones de 38 votos empiezan a tomarse el próximo miércoles o jueves de la próxima semana. El caso de Restauración Nacional, don Belisario, es realmente muy interesante. Porque dentro de los datos históricos que señalaba don Alex, voy a incluirle otros. En las últimas elecciones nacionales van a segunda ronda, logro de Restauración Nacional. Tienen 14 diputados al arranque de esta Asamblea Legislativa, logro de Restauración Nacional. Colocan por primera vez en la historia, ellos se colocan como presidentes de la Asamblea Legislativa, porque Gonzalo Ramírez, que fue en la legislatura pasada, fue de Renovación Costarricense. Restauración Nacional por primera vez asume la presidencia de la Asamblea Legislativa. Todos los cuestionamientos que se hacen sobre su discurso conservador respecto a derechos humanos, resulta que incluye a una minoría y hoy un afrodescendiente es presidente de la Asamblea Legislativa. Y tras eso logra, digamos, amarrar don Carlos Avendaño un acuerdo importante. Es decir, han sido 3 años de logros históricos para Restauración Nacional, que incluso con menos diputados, se lo decía a don Alex, tiene el mismo peso político que tenía al inicio de este periodo constitucional, don Belisario. Don Belisario, creo que tiene muteado el micrófono. Desde aquí veo... Sí, así es. Gracias, don Randall. Efectivamente, hay una serie de elementos que tanto ustedes 3 han incorporado, que yo le incorporaría 1 o 2 más. Don Carlos logra consolidar el Partido Restauración Nacional, logra superar esa incisión que hubo, esa división del 50%, se fracturó en 2. Y logra hoy, con ese 50% de su base electoral, de sus diputados originarios, logra llegar a la presidencia del Congreso. Y ese es un gran mérito, sin duda alguna, de don Carlos Avendaño. Pero hay otra cosa que logra también hoy, que es que invisibilizó totalmente a los diputados de Nueva República y quedaron prácticamente en el olvido durante el 90% de la sesión,
y es donde al final hacen una pequeña escaramuza como para poder sonar el nombre de Nueva República. Es decir, políticamente no jugaron absolutamente nada en los momentos cumbres de la sesión legislativa como para hacerse sentir, como para decir, aquí estamos y este es nuestro pensamiento. Ahí don Carlos logra hábilmente invisibilizarlos. Y una cosa también que tengo que rescatar, que escuchaba ahora a Krushan, al presidente, es que se mantienen firmes con su discurso de carácter religioso, que no se alejan de su discurso original, se mantienen siempre en ese discurso a flor de boca, ahí a flor de palabra, y es recurrente constantemente tanto don Carlos como el mismo Krushan de mantener esos enfoques de carácter religioso a la hora de hacer un análisis del papel que tienen que jugar o del rol que van a jugar. Y digo esto fundamentalmente por un año en el que la agenda legislativa va a tener que estar permeada de una discusión muy profunda con referencia, por ejemplo, al tema del matrimonio igualitario, de los derechos de las personas del mismo sexo, ¿okay? Donde van a tener que abrir una discusión para poder actualizar el régimen jurídico costarricense, porque ya en menos de 28 días se cumple la orden de la Sala Constitucional y todo el panorama de las relaciones entre personas del mismo sexo van a cambiar y obviamente la Asamblea no cumplió con su tarea, no hizo la tarea de actualizar la normativa jurídica costarricense y eso los va a atropellar y los va a encontrar en el camino a partir del 1 de junio, cuando ya toda la dinámica social va a cambiar con los matrimonios, con la inscripción, con los derechos hereditarios, con los derechos de bienes de gananciales, en fin, va a haber un cambio importante en el sistema jurídico costarricense. Mientras una fracción PAC, un gobierno PAC, alimentando esa agenda, el presidente del Congreso con una actitud totalmente conservadora en contra de eso, pues va a ser muy interesante ver hasta dónde va a llevar ese choque ideológico, filosófico, doctrinal, la dinámica del directorio de la Asamblea Legislativa. Don Randall. Voy a empezar con esta ronda en la pregunta con don Alex Cibaja. Don Alex, ¿qué es lo que le pasa al PUSC? El año pasado hicieron un drama feo, y recuerdo cuando estábamos nosotros tres también en la Asamblea Legislativa. Este año escogen a un candidato, y yo lo he logrado confirmar con fuentes internas, que no reúne el apoyo de toda la fracción. Es decir, yo el miércoles tras anterior le pregunté a don Erwin aquí en el programa que si él apoyaba a don Pablo, y me dijo, hey, si tiene chance, sí. O sea, es decir, si no hubiera tenido o no se vislumbraba no tener los votos suficientes, entonces dejaba de apoyarlo. Pero no solo eso, sino que en los últimos días se filtra una noticia reciclada de don Eduardo Cruikshank en la más vieja fórmula de hacer política respecto a una deuda que mantuvo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y después don Pablo Heriberto mantiene un discurso realmente muy frontal. Hoy hace una particularidad en la Asamblea, él mismo presenta su nombre, da un discurso, nunca señala a la fracción, lo habla él y de una vez rompe, digamos, relaciones, si me lo permite, por lo menos simbólicas, con otros diputados de oposición a quienes les llama que le han disimulado al gobierno de la República las cosas en medio de esta situación. ¿Qué le pasa al PUSC, don Alex, en su criterio? Tiene un enorme reto interno. Hay, digamos, diferencias importantes, en especial en cuanto a reforma del Estado. La visión del Estado, del tamaño del Estado, el papel del Estado en la bancada del Partido Unidad Social Cristiana es un tema en donde no hay mucha coincidencia, hay como dos bloques pensando distinto. Eso no es, quiero también indicar que eso no es solo del Partido Unidad Social Cristiana. La fracción ideológica más sólida hoy es la de Acción Ciudadana, la más disciplinada, la más lineal. Las demás tienen problemas, digamos, no problemas, tienen retos, porque hay actores que piensan distinto. Pero además, la unidad es víctima de que Liberación no se siente cómoda con la unidad. No logran la empatía que se requiere
para poder hacer un bloque de oposición. Y ahí también me parece que hay temas ideológicos. No hay duda, ya hoy, cuando Liberación vota por tercer año consecutivo con el gobierno, no hay duda de que hay una identidad ideológica entre posiciones del gobierno que asume la bancada de gobierno, que Liberación no se siente mal ahí. Y en esto, esto cuenta mucho. Entonces, don Randall, dos temas. Uno, hay distintas formas de pensar. Usted ha visto a la señora diputada que hoy ocupa la segunda secretaría hablar muy bien de la figura de don Rodolfo Méndez, defender posiciones de la política social del gobierno. Mientras que, por otro lado, hay otro sector del Partido Unidad Social Cristiana que es muy crítico precisamente a la forma en que el gobierno está atendiendo la emergencia. Entonces, ahí hay un problema interno que eso les limita, digamos, ser más contundentes a la hora de hacer propuestas. Y lo otro es que no han logrado química con el partido, la fracción del Partido de Liberación Nacional. Por lo menos con una mayoría de esa bancada no han logrado la empatía. Es interesante porque es, digamos, los partidos de más tradición que uno pensaría que están interesados en debilitar a la facción de gobierno. Pero eso no ha ocurrido y ahí mucho mérito hay que darle a Acción Ciudadana, que ha sabido conservar esa relación, ha sabido, a pesar de las crisis que han existido dentro del Ministerio de la Presidencia, que deberían haber repercutido en la labor de la fracción de gobierno. No ha sido así. La fracción de gobierno lo ha sabido superar. Vean que hoy el papel del señor Víctor Mora es un actor más que no, como si no hubiese sido presidente, el ministro de la Presidencia hace unos días, como si no hubiera pasado una turbulencia ahí, ¿verdad? No es posible, la UPAP, la crisis de la UPAP del gobierno no logró unir a Liberación y a la unidad del 1 de mayo. No, algo pasa que no hay esa química, que es la que se necesita para poner en aprietos al Partido Acción Ciudadana. Cada vez que Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se pongan de acuerdo en algo, empiezan los problemas para la fracción de gobierno. La gran labor que hay que darle el mérito al gobierno y a la bancada de gobierno es que han hecho bien su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Impedir que la oposición se una. Y para impedirlo, lo primero que hay que hacer es mantener distantes a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana. Y lo hacen bien, Sergio, porque incluso en este orden de ideas que plantea don Alex esta tarde, nótese que el PAC, y hoy escuchamos varias veces a su nuevo jefe de fracción, don Enrique Sánchez, intentan imponer en el relato de los hechos el tema del COVID. Yo también lo pensé en la mañana, yo dije, mira qué interesante, UPAD no aparece por ningún lado, pero por ningún lado. Lo que se come la UPAD en la opinión pública, por supuesto, es el COVID. Pero en el relato político de lo que pasó esta mañana es también el COVID. Nótese que dice don Enrique Sánchez, no, nosotros nos sentimos cómodos con las comisiones, nos sentimos cómodos renunciando al directorio, porque aquí lo que se necesita son los proyectos para salir de esta pandemia de una vez, Sergio. Efectivamente, Randall, Alex Belisario, así como el estudio del CIEP demostró que el manejo de la crisis sanitaria le ha cambiado totalmente la valoración ciudadana a la gestión del presidente Alvarado, que inclusive lo hace subir a niveles de aceptación históricos, solo comparables, según el mismo estudio, con una evaluación de Figueres Olsen en 1995, y que al gobierno inclusive lo hace subir cerca de un 76% en índice de aprobación, con las instituciones que están liderando este esfuerzo como las mejor posicionadas. Vamos a plantearlo así sin que suene feo.
el COVID ha sido indefectiblemente, indirectamente una bendición para la gestión del presidente, en el tanto le ha bajado la presión que sobre él se estaba comenzando a construir a partir justamente de ese escándalo, el más importante en su gestión política, que era el tema de la UPAD, que además le costó el Ministerio de la Presidencia a Víctor Morales Mora, que hoy, como bien dice don Alex, salió completamente recuperado de ese, por lo menos por ahora, de ese pasaje. Digamos que este 1 de mayo, eso no se puede tampoco ignorar, entra en esa coyuntura del COVID y se convierte justamente en ese relato político, en un actor no convidado, pero sí determinante. ¿Para qué? Para lograr vender a la ciudadanía especialmente esta necesidad de esta articulación de esfuerzos, que de alguna forma Pablo Heriberto Abarca trató de cuestionar. Lo que pasa es que en su discurso no lo supo decir, porque además fue un poquito desencajada la manera en que lo planteó, cuando dijo que al amparo justamente de la crisis generada por la pandemia, se estaba permitiendo un accionar del gobierno bastante permisivo, sin los debidos controles, y que de alguna forma era importante desde esa lógica entonces tener un directorio legislativo y una asamblea legislativa que ejerciera ese rol de contrapeso. Lo que pasa es que, si bien algunos de esos elementos podrían ser considerados valiosos, correctos, porque tampoco es que esto del COVID es un cheque en blanco para que la gente haga y deshaga, para que se aprueben empréstitos, para que se incremente el gasto sin necesidad del debido control y del debido rigor. Es que sí lo ha sido, ciertamente, en este momento pareciera que no es un discurso que sea bien recibido, porque suena a una suerte de antipatriótica forma de ver cómo abordar algo que nos debería de unir a todos como nación. Sergio, perdóname, pero es que sí lo ha sido. O sea, vamos a ver, si lo vemos con hechos, realmente la oposición se ha plegado a los deseos del Poder Ejecutivo. Digamos que durante la última semana, que yo he conversado con algunos diputados, empiezan a enterarse ellos de que, pucha, sí, mira, resulta que llega un momento donde no hemos empezado a cuestionar, no por cuestionar per se, sino, digo, porque es el trabajo de la oposición, igual que es el trabajo de la prensa. Y yo lo dije la semana tras anterior, Belisario, que incluso la prensa, nos convertimos durante prácticamente un mes en una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, y somos algunos, muy pocos por cierto, los que hemos empezado a cuestionar con una gran crítica de la opinión pública algunas medidas del gobierno de la República. Y yo sigo insistiendo en que si están las respuestas, ¿a quién le puede molestar? Que le pregunten. Pero bueno, en fin, ese es el discurso y el relato en términos generales que se ha generado y que hoy quedó además muy claro en Asamblea Legislativa, Belisario. Y usted, don Randall, está tocando un punto muy importante, que es quién realmente en la pandemia o en el COVID-19 ha ejercido el control político o el rol de oposición al gobierno o de cuestionar. Y yo creo que en esto hay que darle mérito a la prensa, que es la que ha tenido que pelear para abrir espacios. Luego de una conferencia meramente informativa, una rendición de cuentas donde no se podía repreguntar ni nada, la pelea ha sido fuerte de parte de directores de medios, de parte de periodistas, de parte del mismo colegio de periodistas. Se ha logrado abrir un poco el tema de la comunicación y de la réplica y del cuestionamiento. Eso no lo han hecho los partidos políticos, no lo han hecho ninguno de los partidos políticos, de cuestionar directamente, de abrir esos espacios y de obligar al gobierno a un manejo distinto. Yo quería también reflexionar sobre algo. Cuando hablábamos del Partido Unidad, estamos claros de que don Carlos Alvarado logra armar con Rodolfo Pisa un esquema disque de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional, y me parece que cede a la unidad mucho del rol o del protagonismo en el Poder Ejecutivo, dejándole al Partido de Liberación Nacional la alianza, o dejándose la alianza en el plano legislativo, no solamente por los 17 diputados, sino también porque siempre le he reconocido a Liberación, y hoy lo digo en la mañana, Liberación sabe manejar y hacer política estando en el Ejecutivo o estando en el Legislativo. Y Liberación Nacional no ha dejado de llevar agua a sus molinos en estos 2 años de gestión legislativa, y eso hace que en alguna medida el juego inteligente que han fraguado
los dirigentes del Partido de Liberación Nacional le haya dado resultado, porque todavía ceden ahora de nuevo la presidencia, pero logran amarrar un cúmulo importante, creo que más del 50% de las comisiones legislativas, y desde ahí van a poder entenderlo. Ahora el Poder Ejecutivo, Carlos Alvarado, en la crisis con la unidad por la salida de Rodolfo Pisa, pues viene y nombra un ministro de la presidencia del riñón de Liberación Nacional y va a articular de una manera más fácil y más simple con el legislativo. Y esto es un tema interesante que va a medirse en este tercer año de gobierno. Yo sí creo que aquí hay gente que ha ganado hoy, hay partidos políticos que han ganado y hay partidos políticos que han perdido. Recordando hace un año, creo que por ahí de una semana después, no sé si ustedes recuerdan, cómo después del tema del 1 de mayo, entiendo que fue el mismo Pedro Muñoz quien habló de la posibilidad de un gabinete a la sombra durante todo este año. Se crearon toda una serie de factores que iban a fiscalizar esa labor de gobierno en todos los ámbitos, que iba a estar centrado en la labor de control del gobierno de la República de don Carlos Alvarado. Hablaron de tener todo un equipo profesionales, de gente para poder llevar adelante todo este proceso, y al final yo creo, no recuerdo que ni siquiera se anunció después quién era ese equipo de Gabinete de la Sombra, y mucho menos reconocer o tener ahora algún resultado de la gestión que eventualmente se ha podido hacer. Bueno, ¿y esto por qué? Pues básicamente porque la labor en política se ha cedido el rol protagónico fundamentalmente a las fracciones parlamentarias, dejando de lado muchas veces el directorio político o las autoridades o las estructuras mismas de un partido político. De esta manera que yo veo que aquí hay cosas interesantes que uno puede poner la bolita de cristal de nuevo a funcionar para ver que van a haber muchos beneficios para el Partido de Liberación Nacional, muchos beneficios para el Partido Acción Ciudadana durante este año de gestión, y el año entrante el panorama será distinto porque ya estaremos a pocos meses de las elecciones de febrero 22 y las reglas del juego podrían cambiar, don Randall. Yo igual creo, don Alex, que uno de los ganadores de la gestión de hoy fue don Carlos Ricardo Benavides. Y se lo digo porque don Eduardo Cruikshank es cercano a don Carlos Ricardo, porque Jorge Fonseca es cercanísimo a don Carlos Ricardo, porque María Vita Monge es cercanísima a don Carlos Ricardo, porque Carlos Avendaño es cercanísimo a don Carlos Ricardo, y pareciera que tuvo una enorme injerencia entonces, viendo los resultados, en la decisión de la fracción que sé que estuvo, digamos, no fue fácil dentro de la fracción de Liberación dar este apoyo cerrado a estos candidatos, pero bueno, logra poner gente muy cercana a él en el nuevo directorio, don Alex. Si lo queremos ver objetivamente, fuera de la fracción de gobierno, aparte de esos 10 diputados, la figura política que más ha capitalizado los acuerdos de los 3 primeros de mayo en la elección del directorio legislativo es sin duda el expresidente legislativo Carlos Ricardo Benavides. Por mucho es la figura externa a la fracción de gobierno que más relevancia y protagonismo ha asumido en estos 24 meses y está posicionando una plataforma para seguir siendo el eje del acuerdo político que se cristalizó hoy. De eso no hay ninguna duda. Eso tiene, don Carlos Ricardo en esto ha sido absolutamente claro, transparente, directo, desde el día 1, ¿verdad? Apoyando y acuerpando con decisiones muy controversiales a la señora Presidenta Carolina Delgado y al Gobierno de la República, como usted bien lo dijo, siendo el escudero de la reforma fiscal, ¿verdad? Luego viene y asume la presidencia de la Asamblea Legislativa y le ha correspondido concretar las peticiones más urgentes del Poder Legislativo. Veamos cómo se han tramitado el plan que tiene hoy totalmente restablecido la imagen del gobierno, que es el Plan Proteger, cuyo mayor activo ha sido el bono Proteger. Ha sido Liberación el que lo ha facilitado. Liberación propuso una reforma al reglamento.
para poder tramitar los recursos en tiempo récord. Hizo un ensayo en hacendarios para justificar una dispensa de trámites que luego le permitió darle primero y segundo debate rápidamente a 150.000 millones para atender el bono, para fortalecer el bono proteger. Si a esos 150.000 millones le sumamos los 21.000 millones que ya tenía en el IMAS por razones de la ley de emergencia el gobierno, están casi llegando a los 300 millones de dólares de ayudas directas, que la gente se inscribe con su cédula y con su cuenta bancaria en una página web y va a recibir una transferencia del gobierno. Y ese esquema lo ha facilitado el Partido Liberación Nacional, pero la figura del presidente Carlos Ricardo Benavides, que ahora también ha sido clara su movimiento para lograr este exitoso acuerdo del día de hoy también. Y es que él ha sido un eje muy importante, tiene mucha facilidad para poder concretar acuerdos con el actual gobierno, el poder ejecutivo. A él no le ha impedido, que no han acertado con las designaciones del Ministerio de la Presidencia, eso no ha impedido que los asuntos calen. Tanto es así que ahora que acabamos de escuchar la agenda del señor presidente Eduardo Cruxan Smith, esa agenda ustedes le pueden poner en una columna a la par a la agenda de doña Pilar Garrido y es idéntica. Son los mismos datos, los mismos proyectos de ley, las mismas áreas a atender. Así que hay un bloque, y en este bloque de gobernabilidad parlamentaria, la figura de don Carlos Ricardo Benavides está en el top, en el número 1, fuera del gobierno, es la figura política más relevante de este acuerdo de gobernabilidad. Sí, y es muy interesante. Yo sé que estamos hablando de temas de fondo, Sergio, pero yo no puedo dejar pasar que en medio de dije que el capítulo de la Casa de las Flores del Republicano, pero es que realmente cuando uno está viendo una sesión planteada en la Constitución Política del primer poder de la República, una sesión solemne donde escogemos a los dirigentes de la institución en la que reside la soberanía delegada por el pueblo, ¿verdad? Y uno ve un espectáculo como el de hoy, realmente uno le da pena. Y voy a la gente que solo está viendo Matices o viendo Matices y no vio en la mañana, les voy a contar qué pasó. Don Otto Vargas es propuesto como segundo prosecretario. No recuerdo, tal vez alguno me recuerda quién propuso a don Otto. Ya le voy a decir. Lo propuso Xiomara Rodríguez, la jefa de fracción de Restauración Nacional. Sí, la jefa de fracción de Restauración Nacional. La fracción del Republicano Social Cristiano tiene 2 diputados, Otto Vargas y Drago Dolanescu. Y entonces sube Xiomara Rodríguez, propone a don Otto Vargas, que es parte del acuerdo de gobernabilidad, aunque él dice que no exista, ¿ok? Después pide la palabra doña Patricia Villegas, del Partido de Integración Nacional, y propone al otro compañero de bancada, que no se habla con él, del Republicano Social Cristiano, que es don Drago Dolanescu. Inmediatamente después, en una cosa muy rara, doña Zoila Rosa Bolio sube al estrado, agradece porque quiere despedirse como vicepresidenta, pero además nomina a la que acaba de nominar a otro compañero, que es a Patricia Villegas. En ese momento todo el mundo entró en shock, porque además le tocan el tema de género, que creo que no lo habían contemplado claramente. El PAC se reúne y creo que el PAC insiste en que ve una posibilidad en el caso de Patricia Villegas, pero la fuerzan de alguna manera, es lo que entiendo, a decir que no está de acuerdo y que rechaza la postulación. Inmediatamente don Drago sube y dice, no, yo tampoco estoy de acuerdo, yo también rechazo, para que sea Patricia la que entre. Y después pide la palabra a Paola Vega y dice, bueno, el PAC le dice a doña Patricia que por favor reconsidere. Doña Patricia dice que no. Después Otto Vargas
Otto Vargas dice que no hay ningún acuerdo, pero que mantiene su candidatura. Hay un receso, y cuando volvemos del receso, solo están don Otto y don Dragos, y gana, por supuesto, don Otto, como lo habíamos adelantado. ¿Qué fue esa novela, Sergio? Es un partido político que aspiró a la presidencia de la República y que tiene 2 diputados en la Asamblea Legislativa. Bueno, y que además tiene varios alcaldes y regidores según los procesos el proceso electoral recién concluido y que hoy asumen funciones en sus gobiernos municipales respectivamente. No, en realidad, lo dijimos en la mañana, daba pena ajena. Vamos a ver, porque usted lo dijo muy bien, Randall, es una sesión solemne que inclusive está desarrollada constitucionalmente en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es el primer poder de la República, es una de las pocas ocasiones, para ser muy sincero, en que se concita el interés de la opinión pública en su mayoría en lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Hay mucha gente a través de los medios que le da seguimiento a lo que pasa el 1 de mayo y evidentemente es el momento en el que, vamos a plantearlo así como el protocolo les exige que se pongan sus mejores prendas de vestir, deberían de lucirse de la mejor manera, mostrar por qué son las y los señores diputados que nos representan políticamente, que ejercen control político, leyes que nos van a regular y a ordenar nuestra vida cotidiana, sin ningún tipo de excepción. Y entonces este tipo de situaciones que son muy usuales, probablemente don Belisario y don Alex que han sido diputados, pero que son usuales para que se den al margen, al calor de los recesos, en las negociaciones, no en pleno espacio público, no en pleno proceso de designación de ese cargo que estaba haciendo falta, y que pone además, no sé, la sensación de que hay diputados que manejan esto con cierta frivolidad. Tal vez de buena fe, pero con cierta frivolidad que no es justificable por la investidura que ostentan las y los señores diputados. Ahora, aparte de ese tema, evidentemente deja clarísima, ¿verdad?, la fractura que hay en el Partido Republicano Social Cristiano. Creo que no queda ningún tipo de duda para cualquier observador que ellos desde el puro principio están divididos, y como lo decía en la mañana, no es solamente divididos en si uno u otro va a representar al partido en un puesto en el directorio legislativo, es que ha sido la constante en el proceder de ambos en las votaciones de los temas más importantes, los que más polémica o más sensibles se han discutido en estos últimos 2 años, y bueno, ya los mencionaba don Alex, y ahí usted ve claramente cómo don Otto está alineado al bloque que lleva en este momento la conducción del Poder Legislativo, y don Dragos de alguna forma ha estado más, si lo queremos ver así, del lado de aquellos que se oponen, pero que son una minoría que no gravita, que no logra realmente impactar con sus planteamientos la agenda legislativa. Esto pues queda más que evidenciado, y aparte de esto, algo muy importante, que lo mencionó usted, Randall, en la transmisión, quedó claro que estas ocurrencias no iban a ser bien vistas por el bloque que ya había definido la postura de cómo iba a quedar integrado el directorio legislativo. Porque el directorio legislativo se elige hoy, pero tiene como, es el punto de partida de todo un proceso que va a marcar un derrotero por lo menos a lo largo de un año. Entonces no es simplemente quítate tú para ponerme yo y muchas gracias porque ustedes me ven a mí con muy buenos ojos y bienvenidos sean. No, es que detrás de cada una, y tal vez esa es la principal enseñanza de esto, detrás de cada uno de esos puestos que son designados hay toda una negociación previa que no necesariamente se puede romper así tan fácilmente, a menos que circunstancias muy excepcionales como las que vimos con el caso de doña María Vitamonge lo justifiquen. Pero además son negociaciones, no ocurrencias que además de producir pena ajena muestran una total torpeza y hasta, si se quiere, un poco de inocencia de quienes las estuvieron reproduciendo. Sí, don Alex, ¿a usted qué le pareció el espectáculo del republicano? Les ha costado mucho desde antes de ingresar a la Asamblea Legislativa. Más bien, el mérito que tienen es que ninguno ha dejado el partido formalmente. Sí, a pesar de que son como la A y la Z del Parlamento, en cuanto a sus posiciones, siguen siendo del Partido Republicano Social Cristiano, siguen con la formalidad de ser una bancada que tiene jefe y subjefe, inclusive se turnan la posición de jefe y subjefe. Normalmente votan uno
si uno vota a favor, el otro vota en contra. Es decir, es una fracción muy, muy, muy atípica en lo que estamos acostumbrados a conocer como bancadas, ¿verdad? El mérito es ese, digamos, el mérito que yo les reconozco es que a pesar de que tienen estas disputas tan fuertes, que se hacen públicas, como digamos que hoy fue más fuerte la disputa entre don Otto y don Dragos que la disputa entre don Eduardo y don Pablo Heriberto. Claro. Desde el punto de vista de la forma en que se desarrolló la disputa, ¿verdad? Pero además les reconozco que involucran a los otros 55 señoras y señores diputados en la disputa. Los obligan a tomar decisiones en uno y otro sentido, ¿verdad? Vean que esta disputa obliga al bloque ganador a tomar una decisión y a proteger, digamos, el mandato, la fuerza del mando. Si no hubiera sido así, lo lógico es que hubieran dirimido la disputa pidiéndole a don Otto que se retire. Claro. Y trayendo una figura, pero no. Lo que ocurre es lo contrario. Termina el bloque, y vea que lo digo porque me llamó muchísimo la atención. Los votos que saca don Otto Vargas son los mismos que saca don Eduardo Kruschel. Los 36 votos, digamos, por decir, la línea dura del pacto de gobernabilidad parlamentario. Entonces llama mucho la atención. Vamos a ver qué ocurre porque uno no sabe cuál es la gota que va a derramar ese vaso dentro de la bancada del republicano social cristiano. En este momento, donde hay 9 señoras y señores diputados independientes, que el bloque que gobierna ha sido muy rígido en darle un estatus distinto a las bancadas que tienen jefatura, que fueron constituidas en elección popular, ¿verdad? Digamos, en reunión de jefes de fracción, solo van los jefes de fracción, escuchan los diputados independientes, opinan los diputados independientes, pero no son parte, digamos, de que si hubiese que decidir, no deciden. Entonces, para el Partido Republicano Calderonista eso también tiene que pesar. No es tan fácil ser diputado independiente en el contexto actual, ¿verdad? Pero bueno, son parte de las ponderaciones que hay que hacer. Ahora van a venir momentos realmente importantes, no para el Parlamento, sino para la sociedad costarricense, porque el reto que tenemos por delante es como sociedad, y la sociedad está representada en el Parlamento, no está representada en ningún otro poder de la República. Vamos a tener que pedirle a la Virgen de los Ángeles, ahora que está tan de moda todo lo religioso, que nos ayude a sacar esta tarea, este gran reto que tiene el país, y que se puedan ir superando todos estos entreveros propios de la pugna por el control del directorio. Don Belisario, ¿usted qué le pareció ese episodio de hoy? Bueno, yo creo que es la continuidad o el capítulo 3 de esta historia de amor y desamor que se da en el Partido Republicano Social Cristiano. Recordemos que esto data desde antes de que los diputados tomen posesión en mayo del 2018, y por una cuestión que en apariencia era algo simple, sencillo, era el tema de los nombramientos y la distribución de las cuotas administrativas que la fracción podía tener, y que ahí generó esa incisión. Pero lo importante de esto, lo que demuestra una vez más, es la crisis de los partidos políticos y la necesidad de poder replantear el tema de los partidos políticos y de la formación política. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo tenemos 2 diputados, está don Otto y está don Dragos, y en temas tan esenciales van uno a la A y otro a la Z, como bien dice don Alex.
en reforma fiscal, en ley de huelgas, en pesca de arrastre, en tasas de interés, en temas en donde es sensible, es decir, es un tema en donde el partido político como tal debe tener una visión clara y un norte claro. Y aquí lo interesante es que una figura tan fuerte como Rafael Ángel Calderón no haya logrado llevar la paz y la tranquilidad y que ambos transiten por el mismo sendero. Entonces demuestra el desgaste interno. No sé si es un mal del socialcristianismo que estén viviendo estas crisis y ahora lo enfrenta el PUS y lo enfrenta el republicano socialcristiano en las mismas directrices. Creo que vamos a ver un fortalecimiento ahora de Don Otto ligado a una alianza, a un acuerdo multipartidista que con esa sombra fuerte, esos 35 votos, él logra amarrar un puesto en el directorio, tener una vigencia política durante este año y que en alguna medida le va a permitir cierto espacio y cierto juego, pero más que al republicano, a él como persona, porque no veo que esa negociación o esos acuerdos puedan traducirse en doblegar la voluntad de Dragos para tomar una decisión o para que él dé el voto en cierta dirección, don Randall. Permítanme ir a una pausa comercial, porque yo también tengo que darle gobernabilidad a Matices. Entonces permítame ir a una pausa comercial. Regresamos. El reto de la negociación de esta tarde es que los tres se pongan de acuerdo en escoger una canción. Pero les doy un tip. Pueden conversar entre ustedes en Zoom mientras yo estoy en la pausa, y de regreso les aviso, a ver, para que no les pase lo que le pasó a Alberto Saloma ayer. Entonces vamos a la pausa, ustedes conversan, escogen la canción y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 3:25, me queda solo un minuto de programa. Le iba a pedir a nuestros analistas invitados de hoy que me resumieran en una palabra o en una frase lo que esperamos para este año, lo que esperamos para esta legislatura. Don Sergio Araya, en una frase, ¿qué esperamos? Bueno, yo la dividiría en dos. Mientras estemos con el COVID, mucha expectativa de cómo va a seguir esto saliendo bien, en aras de atender los efectos de la pandemia, y posterior a eso, mucha negociación política ya en clave año preelectoral. Gracias, Sergio, por habernos acompañado hoy. Con todo gusto. Don Belisario, en una frase, ¿qué esperamos este año? Muy simple, yo creo que hay esperanza. Yo sigo siendo positivo, creo que hay esperanza. Don Belisario, gracias por habernos acompañado. Encantado. Don Alex, en una frase, ¿qué nos espera este año? Que el pacto de gobernabilidad produzca la reactivación económica que el país requiere. Ojalá así sea. No, Alex, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. ¿Cuál canción escogieron, señores? Cuente, don Alex. Don Beli, okay, ¿cómo es que se llama la de Facundo Cabral? Escogimos una de Facundo Cabral, Este es un nuevo día. Este es un nuevo día. A los tres los veo muy positivos. Es que íbamos a escoger otra, pero no quisieron, no hubo. No, en este hubo total unanimidad y consenso. No, vamos a dedicar la canción a los ganadores. Ok, les faltó Avendaño para ponerse de acuerdo. Íbamos a poner Amor Prohibido, pero no. Bueno, es lo que dimos gobernabilidad a esto con esa canción de Facundo Cabral. Curiosamente, mucha gente lo que está criticando en redes sociales es eso, es quién iba a pensar que el PAC ahora sí apoye, y bueno, esa unión es criticada hoy. Gracias a los tres por estar conmigo en Matices. Son las 3:26. Facundo Cabral despide Matices. Hasta luego y feliz tarde. Que más me gusta cantar.